Muy bien, primero que todo, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a las autoridades académicas, al doctor Darío Sandoval y público presente. La Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados de la Universidad Católica Santa María la Antigua se complace en dar inicio a la capacitación titulada El reto ético para la nueva generación de abogados. En este momento escucharemos por parte de la decana unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, particularmente buenas tardes al profesor Magíster Darío Sandoval. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta tarde de capacitación, de formación complementaria para los estudiantes. Y enhorabuena que sea en el tema de la ética, porque para esta Universidad Católica Santa María la Antigua, la ética no es retórica. Nosotros, parte de lo que es ser una universidad católica, parte de lo que nos define, parte de la importancia de nuestra formación tiene que ver con los principios y valores éticos y morales. Me gustaría recordar aquí que de la ética venimos hablando desde los griegos y cuidado un poquito antes, y que podemos recordar que incluso en el siglo pasado, ¿no? el más grande o más influyente procesalista que ha tenido el derecho continental, que es Eduardo J. Couture, escribió el Decálogo de los Abogados, en los que nos invitaba a estudiar, a pensar, a luchar, a tolerar, a ser paciente, a tener fe, entre tantas otras cosas. Pero principalmente nos decía, Eduardo J. Couture, ese maestro uruguayo del derecho procesal, nos decía que amáramos tanto la profesión y nosotros tuviéramos en tan alta estima el derecho, que el día que nuestros hijos nos preguntaran sobre su destino, y lo estoy parafraseando, nos preguntaran sobre su destino, nosotros consideráramos un honor proponerle a nuestros hijos ser abogados. Así que para nosotros la ética no es cualquier cosa. Un abogado sin ética es prácticamente un maleante con corbata, de cuello blanco y saco. Y eso es lo que queremos evitar en la USMA. Para nosotros el graduarlos no es solamente entregarles un diploma. De hecho, desde el año pasado tenemos la práctica, producto de una iniciativa de uno de los más grandes constitucionalistas que ha tenido este país, el doctor Carlos Bolívar Pedrecci, de entregarle a los estudiantes graduandos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas un diploma ético y moral, que también tiene 10 propuestas de vida ética, y voy a cerrar con una de ellas. Inicia diciendo: el abogado vale lo que vale su palabra, pero también dice: el abogado debe ser ejemplo de rectitud e integridad. Enhorabuena por esta actividad. Aquí me voy a quedar para escucharlo, profesor, porque para mí es muy importante qué es lo que usted le va a transmitir a nuestros estudiantes y decirles a todos que todos podemos hablar de ética, pero solamente pocos son los que logran vivir de tal manera, y esto no estoy citando a nadie, lo dice Ana Matilde Gómez, vivir de tal manera que la ética de su vida hable y haga su historia. Así que muy buenas tardes a todos, muchas gracias y estamos aquí para escucharlo. Muchísimas gracias, decana, por sus sabias palabras. Antes de realizar el inicio oficial de esta capacitación, es importante para nosotros también escuchar unas palabras de bienvenida por parte del presidente de la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados, José Barrios. Adelante, José. Muchas gracias, señora decana, por esas palabras que en verdad siempre atinan a todo. Y también quisiera darle las gracias al profesor Darío por acompañarnos el día de hoy. Y primeramente, aparte de darle las gracias al profesor por decir que sí a esta actividad, básicamente lo que busca es que él nos pueda compartir sus conocimientos y comentarios en lo que es la materia de ética profesional. Y lo segundo es que en verdad me alegra tanto ver a tantos jóvenes el día de hoy aquí conectados para poder seguir que son esenciales en toda la preparación de cualquier abogado. Del mismo modo, quiero agradecerle a todos los presentes, desde la decana, el profesor, hasta por acompañarnos en esta actividad. No me sabía eso. Fortalecer la formación de nuestros estudiantes y dotarlos con los mejores conocimientos para su vida laboral. Yo siempre he creído que este tipo de actividades extracurriculares son un perfecto complemento para nuestra educación profesional. Y quiero destacar el excelente trabajo que ha venido realizando los chicos de la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados, con los cuales tengo el placer y el honor de trabajar codo a codo
buscando brindarle a los estudiantes de la USMA una mejor oportunidad tanto académica como laboral, ya sea por medio de la Bolsa de Pasantes, que es un programa piloto de esta asociación de estudiantes que busca brindarle oportunidades laborales a los estudiantes en diferentes firmas de renombre en el país. Ahora los dejo en manos de mi compañera Laura y espero que disfruten y aprendan mucho del doctor Darío Sandoval. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Antes de empezar, quisiera recalcar que el periodo de preguntas y respuestas será realizado a medida que la capacitación vaya avanzando. Es decir, que si tienen alguna duda o alguna consulta general o específica, pueden dejar su pregunta en la parte de mensajes y con gusto se las leeré al profesor en ese preciso momento. Sin más que agregar, procederemos a realizar formalmente la capacitación, por lo que tengo el gusto de otorgarle la palabra al profesor Darío Sandoval. Muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la asociación. Me siento muy contento de formar parte de la planta docente, y también especial a la Comisión de Enlace con Firmas de Abogados, de un reconocimiento público que hago de la extraordinaria labor que están desarrollando, sobre todo en una época tan difícil como la que estamos viviendo. El reto ético para la nueva generación de abogados es la denominación que se le ha dado a esta capacitación. Si ustedes me preguntan cuál es el principal reto ético para la nueva generación de abogados, yo tendría que decirles que consiste en que los nuevos abogados hagan un esfuerzo y una contribución efectiva para que a nivel social la credibilidad del abogado se recupere, el buen nombre del abogado se recupere, el reconocimiento público de la labor del abogado sea reconocida. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ser francos y honestos. Cada vez que uno lee un medio de comunicación, un periódico, una red social, existe el riesgo de que uno se encuentre con alguna noticia de que de forma activa o pasiva, de forma expresa o tácita, revele alguna conducta tendiente a identificar algún incumplimiento de los deberes éticos del abogado, y eso es preocupante. Dicho esto, eso es como el contexto negativo de todo esto, pero yo soy optimista. Y que se haga una actividad como esta por parte de estudiantes es lo que me llena de entusiasmo y de optimismo y de orgullo. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque yo he venido realizando estas capacitaciones y brindando asesoría en materia de ética profesional desde hace unos casi 10 años. Y cada vez que he recibido una solicitud de asesoría, cada vez que he recibido una materia de ética profesional, la he recibido de parte de organizaciones, ya sea civiles, ya sea privadas, ya sea públicas, pero conformada por profesionales ya en ejercicio, no por estudiantes. Y les doy un ejemplo: el Colegio Nacional de Abogados, la Escuela Judicial, que ya ni Escuela Judicial se llama, ahora se llama Instituto Superior de la Judicatura, la Asamblea Nacional, incluso entes reguladores de la actividad profesional de otros oficios que no son el relacionado con la abogacía, como por ejemplo la Junta Técnica de Contabilidad, y también de psicología. Y en ese sentido a mí me llena de mucha satisfacción entonces que esta sea la primera vez de tantas capacitaciones que yo he impartido, de que sea una asociación de estudiantes la que sea la promotora y organizadora de este evento. Eso nos da a entender entonces que la juventud tiene claro que no podemos darnos el lujo de convertirnos en acumuladores de conocimiento técnico, no podemos darnos el lujo de concentrarnos en lo técnico y en lo estético, desdeñando lo ético. Todo forma parte de la formación integral, y por lo tanto quiero extender nuevamente mi reconocimiento y mi felicitación a la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, y en particular a su Comisión de Enlace con Firmas de Abogados. Ahora, cuando recibí la invitación, formal invitación, tengo que advertir, son muy formales los señores y las damas de esta asociación, me quedé pensando.
me dije, teniendo en cuenta que cada vez que yo he hablado de ética me he dirigido a un auditorio de profesionales en ejercicio, ¿qué hago ahora? Mi auditorio es distinto. Yo podría decir, en este momento veo 83 participantes de esta actividad. Seguramente con el transcurso de los próximos minutos serán más. De esos 83, la gran mayoría son estudiantes, es decir, futuros profesionales. Teniendo en cuenta eso, yo debo hacer un ajuste en cuanto al curso. ¿Bien? Y lo que pensé en ese momento fue, y decidí fue, vamos a hablarles no de un recital teórico, doctrinario sobre qué es la ética y todo el código de ética, porque al final, seamos honestos, esta es una disciplina que requiere y demanda encontrar puntos de conexión con la realidad del día a día. Y precisamente por eso yo me he decantado por compartir con ustedes anécdotas, vivencias, experiencias que a lo largo de mi ejercicio profesional he podido vivir, tanto como profesional en ejercicio, tanto como ex miembro del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, así como profesor de la USMA. En cada una de esas facetas he tenido la oportunidad de experimentar acciones buenas, malas y regulares con respecto a la ética profesional, pero lo importante es compartirlas con los futuros profesionales para que sirvan de ejemplo a seguir, en el caso que así lo sea, y de conductas a evitar, porque también hay muchas conductas que evitar en el caso de la ética profesional. Miren, antes de entrar en materia y en detalle sobre lo que es la ética profesional del abogado, yo quiero compartir con ustedes 3 anécdotas personales respecto de cómo yo, hombre, casi sin desearlo, casi sin pensarlo, involuntariamente me vi involucrado con el estudio y con la divulgación de los temas relacionados con la ética en general y con la ética profesional en particular. Todas son anécdotas personalísimas, así que les ruego que me tengan paciencia con ese tema que voy a desarrollar con ustedes. La primera anécdota que quiero compartir con ustedes se remonta ya hace bastantes años, tenía yo como 6 o 7, e involucra una vivencia que tuve con mi papá. Mi papá, advierto, no es abogado. Es más, creo que yo soy el único y primer abogado en mi familia. No sé si eso es algo bueno o malo, pero es un hecho. Mi papá es educador. Ya está jubilado el señor. Pero es de destacar que el señor se dedicó de pronto por eso un montón de años. Y durante esos 60 años estuvo en todos los niveles académicos y administrativos imaginables. Fue maestro de escuela primaria, fue profesor en escuela secundaria, fue director de escuela secundaria, fue funcionario en el Ministerio de Educación, llegó a ser director de personal en el Ministerio de Educación, fue catedrático universitario, llegó a ser decano en la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá. Por tanto, difícilmente se le podría echar cuento a este señor sobre aspectos relacionados con la educación. A la edad de 6 años, ya sabía que mi papá era profesor. Pero saber que es profesor es como saber poca cosa. Uno quiere, los niños son muy curiosos y a esa edad yo quería saber más. Y un buen día se me ocurrió preguntarle, oye papá, yo estaba orgulloso de que mi papá fuese profesor, más un profesor universitario. Un día le pregunto, oye papá, tú eres profesor en la universidad, pero ¿profesor de qué? Así no, yo muy insolente. ¿Profesor de qué? ¿Qué es lo que tú enseñas en la universidad? Ya sabía que no era abogado, eso lo tenía claro. Y me dice, yo soy profesor de filosofía de la educación. Esta cara que estoy poniendo es la misma cara que habré puesto hace muchos años. No me decía nada el hecho de que me hubiese respondido que era profesor de filosofía de la educación. Como al instante captó que yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, fue un poco más específico y me dijo, yo en mis clases enseño ética docente. Enseño ética docente.
a mí todavía no me estaba diciendo absolutamente nada. Aquí debemos tener claro, una cosa es explicar y otra cosa es que el que recibe la explicación la entienda. Él hasta ese momento había dado una explicación muy genérica, una respuesta muy genérica, pero el beneficiario o el destinatario de esa respuesta no estaba entendiendo. Y no estaba entendiendo porque era un crío, era un niño de 6 años. Como él estaba advirtiendo eso, como él se estaba dando cuenta de eso, y como él era un buen profesor, luego cambió la dinámica para que yo entendiera. Y me la devolvió. Me preguntó, hijo, ¿a ti cómo te va en la escuela? Y yo le respondí, bien, bien. ¿Qué más le iba a decir? Tenía 6 años. Difícilmente un niño promedio que forma parte de un entorno familiar regular podría irle mal en la escuela con 6 años. ¿Es verdad? Es así. Y yo le respondí, bien. Pero aquí viene la parte buena de la anécdota. Él me dijo, mira, hijo mío, si a ti te va bien en la escuela, además de tu propio esfuerzo y sacrificio y obediencia como parte de la dinámica de la escuela, eso se debe a que tú tienes maestros que te respetan. Tienes maestros que te valoran como un ser humano. Que tú tienes maestros comprometidos con su trabajo. Que tú tienes maestros puntuales. Que tú tienes maestros dedicados. Que tienes maestros que respetan a los otros maestros. Que tienes maestros que respetan a la autoridad del colegio. Que tienes maestros que respetan el reglamento interno del colegio. Es decir, que tú tienes maestros que se comportan de forma correcta. Y eso hace posible que en adición a que tú te portes bien, te vaya bien en la escuela. Y mi trabajo como profesor universitario consiste en enseñarle a los futuros maestros a comportarse adecuadamente, a comportarse correctamente en función de la tarea que realizan. En ese momento, para mí fue como pasar de la noche al día. Se hizo la luz. Se despejaron varias incógnitas. Aunque yo pregunté una sola cosa, terminé sabiendo más de una. Yo quería saber qué hacía mi papá. Pero no solamente terminé sabiendo qué hacía mi papá, sino que a la corta edad de 6 años ya tenía un concepto, aunque sea rudimentario, de qué era la ética. ¿Qué era la ética? Yo lo tenía bastante claro. ¿Y qué es la ética? Actuar correctamente. Punto. Todo lo demás que vayamos a desarrollar en la capacitación de hoy es añadidura necesaria, pero añadidura al fin y al cabo. Lo principal con respecto al concepto de la ética en contexto. Nosotros estamos en un contexto de ordenamiento jurídico, de la actividad jurídica, del ejercicio de la abogacía. Por eso es ética profesional del abogado. Pero es como el nombre y el apellido. Yo no puedo pasar al apellido sin decir primero el nombre. La ética. Esa es la primera anécdota que yo creo que es importante. No porque la haya vivido con mi papá, sino porque nos pone en un contexto muy revelador de lo que nos trae a la capacitación del día de hoy. Segunda anécdota, ya tendríamos que saltar como 10 años. Tendría yo como 16, 17. Yo estaba en 5º año en la escuela secundaria. De repente a ustedes esto les suena como algo más fresco, porque el tema cronológico y de edad están más cerca de eso que de lo que soy yo a día de hoy. Yo soy joven, pero no tanto. Tendría yo como 16 años y como les comentaba, yo estudié en un colegio sacerdote, en un colegio católico. Dentro del plan de estudios, en ese año, 5º año, había una asignatura que se llamaba ética. Punto. Sin más. Ética. ¿Y qué pasa con esa asignatura? La impartía un sacerdote vasco, navarro para más señas, que se llamaba, que sigue vivo por cierto, se llamaba Jesús Miguelis. Jesús Miguelis, para ese entonces era el vicerrector del colegio y al año siguiente se convirtió el rector. Hoy tengo entendido que la orden lo envió
a Guatemala. Me parece que está en un centro educativo en Guatemala. Pero ¿qué pasaba con ética y el profesor sacerdote Jesús Miguel? Y viene lo bueno. La asignatura se impartía los viernes y era la última clase de toda la semana. Tengan en cuenta, y ustedes lo podrán recordar muy vívidamente, en mi caso consistía la semana en lo siguiente: recibir auténticamente un bombardeo, mentalmente hablando, con asignaturas como química, física, cálculo, trigonometría y un largo etcétera. Cosa que cuando llegaba el viernes ya yo estaba mental y emocionalmente agotado. Y ya yo lo que quería era salir, pensar en el fin de semana, acabar el ciclo. Y el ciclo acababa con la clase de ética. Para mí, el fin de semana oficialmente comenzaba cuando empezaba la clase de ética. Yo sentía ya que mis niveles de estrés bajaban. Me relajaba. Además de que a eso contribuía que el padre Miguelis era un hombre que nada le hacía perder la calma. Absolutamente nada. Yo jamás lo vi enojado, yo jamás le vi perder el buen talante, ni siquiera cuando reprendía o cuando sancionaba a alguien, el hombre jamás perdía el buen estar. Por tanto, para mí, la clase de ética era como un oasis. Mentalmente y emocionalmente era un oasis después de los latigazos recibidos durante toda la semana con las clases de ciencias exactas. Y aquí hay un tema interesante. Seamos honestos, los abogados tenemos fama de que con los números los respetamos, pero desde cierta distancia, ¿no? Si no fuese así, estaríamos estudiando en ingeniería o yo qué sé. El punto es que, como mensaje que yo les quiero transmitir con esta clase en particular, y ya en retrospectiva, es que sabiendo lo que sé hoy, en aquel entonces yo le hubiese prestado mucha más atención y le hubiese dado mucha más importancia a esas clases de ética que recibía cuando tenía 16 años. Y no solamente eso, también ocurre que si me preguntaran o me pidieran consejos, esta clase de ética, en vez de ser la última de la semana, debería ser la primera, la primerísima de la semana. La señora decana dijo algo importante, yo coincido plenamente con ella, y de hecho yo utilizo una frase que es parecida a la que ella utilizó, pero utilizo otra descripción. Para mí, un abogado que no maneja los principios de la ética, o que si los conoce, aún así los ignora y no los pone en práctica, de abogado tiene poco. Es más que abogado, es un mercenario. Afortunadamente, la USMA no forma mercenarios. La USMA forma abogados integrales. Yo me siento muy contento de que en esta actividad yo estoy aportando un granito de arena a ese gran edificio que es su formación integral. Ya llevamos 2 anécdotas personales. Ahora voy con la tercera y última, antes de entrar ya de lleno en materia. Cuando estaba yo cursando mis estudios doctorales en Madrid, cuando estábamos haciendo el acercamiento a las asignaturas relacionadas con arbitraje comercial internacional, teníamos un profesor que dictaba la asignatura sobre ética en el arbitraje comercial internacional. Se llamaba José Miguel Serrano Ruiz Calderón, así, un nombre así como aristocrático, muy castizo. Y si ustedes lo vieran, más aristocrático les parecería. Muy amable. José Miguel Serrano Ruiz Calderón tenía un perfil. Era un abogado extraordinario, muy reconocido en materia de arbitraje internacional y en temas relacionados con bioética y ética en general. Para nosotros los estudiantes era el ético, a secas, el ético. Eso ya es una mala señal. ¿Por qué es una mala señal? Porque da a entender que el común de la gente interpreta que las personas
que ya sea en todo o en parte se dedican a estudiar la institución social de la ética son una especie de bichos raros o son una minoría exótica, son los otros, ¿no? Nosotros de este lado somos la mayoría, la gente normalita. Ellos, los que estudian y promueven y difunden la ética, el conocimiento de la ética, son los otros, son los éticos. Mal y muy mal, porque en realidad eso, vuelvo y digo, implicaría poner en una balanza el conocimiento técnico como algo mucho más pesado que el conocimiento ético, y eso desde el punto de vista del bienestar social es altamente peligroso y contraproducente. Pues bien, resulta que, como parte de esta anécdota, cuando ya llegó finalmente el día en que defendí mi tesis de doctorado, tras 6 años y sencillo realizando la tesis, llegó el acto público, un momento de hacer el acto público, la defensa, entiéndase, la sustentación. En ese acto había un montón de profesores, de estudiantes, mi familia viajó de Panamá, etcétera, etcétera. Cuando acabó la sustentación, y después de que el profesor José Miguel me hizo cualquier cantidad de preguntas, algunas me hicieron sufrir más que otras, ya cuando se dio la nota y todo, ya el estrés bajó, yo le presenté a mis papás. ¿Y para qué fue eso? Habían pasado como 2 minutos apenas cuando tanto mi papá como el profesor Serrano Ruiz Calderón cayeron en cuenta de que ambos eran profesores de ética. Eso fue como si 2 miembros de una hermandad secreta se hubiesen conocido en ese momento, pero que al mismo tiempo sintieran que se conocían de toda la vida. Y es precisamente porque desde el punto de vista cuantitativo, las personas que se dedican a la divulgación, a compartir el conocimiento sobre aspectos éticos, son una minoría. Y se le ve, como les decía hace un momento, como una categoría de personas distintas. Pero resulta que no son distintas. Son gente que se ponen los pantalones una pierna a la vez, igual que usted, igual que yo. ¿Me explico? Entonces, estas anécdotas que yo les acabo de compartir, que son muy personales, me llevan a una conclusión. Yo siempre he visto a la ética como veo a los evangelios. Ya sabemos que los evangelios fueron escritos por un puñado de santos, de hombres notables, de elegidos. Muy pocas personas escribieron los evangelios, pero resulta que el mundo entero se beneficia de conocer los evangelios. En el caso de la ética ocurre, no voy a decir exactamente lo mismo, pero algo muy parecido. Muy pocas personas se dedican al estudio y a la divulgación de los beneficios de la ética, pero por el beneficio común, más nos vale a todos que todos nosotros dediquemos un tiempo a conocer la ética y a ponerla en práctica, porque no solo nos beneficia a cada uno de nosotros de forma individual, sino a la colectividad cuando la ponemos en práctica. Yo con esto quiero dar por finalizada esta sección de la capacitación para ponerlos en contexto. Seguramente con esto que yo les he explicado, o les he comentado, ustedes habrán podido recordar anécdotas personales, alguna vivencia respecto de alguna toma de contacto con algún profesor, con algún profesional que les haya inculcado un principio ético, aunque no les haya dicho de forma expresa de que se trataba de un principio ético. Pero es importante tenerlo como referencia. Ahora, como les decía, yo no pretendo aquí hacer una lección magistral sobre todo lo que dice el Código de Ética de la Abogacía, porque aquí nos agarran las 10 de la noche y no acabamos. En lugar de eso, yo lo que les propongo es que hagamos un conversatorio. La distinguida estudiante que Laura Céspedes, la señorita Céspedes, nos exhortó a que compartieran preguntas, y con mucho gusto, una vez que yo finalice, vamos a escucharlas y voy a ir respondiéndolas, porque eso va a enriquecer mucho la dinámica.
Yo estoy haciendo lo humanamente posible porque esto sea entretenido para ustedes. Yo le comentaba a los organizadores del evento que yo cuando me siento más cómodo es cuando estoy presencialmente hablando ante el auditorio. Ese es mi elemento natural. Si son 500 personas, 500 personas. Ahí es donde me siento más contento. En este caso, estamos en un entorno virtual, por tanto, yo tengo que hacer un esfuerzo adicional para hacer clic con ustedes. Si cuando acabe esta conferencia, este conversatorio, yo he conectado con ustedes, habremos logrado el cometido de esta dinámica. Dicho esto, lo primero que les voy a mencionar a manera de reflexión es lo siguiente. Preguntémonos algo, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué y para qué a los abogados en un territorio en particular, en este caso, a lo interior de la República de Panamá, se les exige como requisito legal contar con una idoneidad profesional? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué existe un código de ética y responsabilidad profesional del abogado en la República de Panamá? La respuesta yo la podría armar como un pequeño rompecabezas. Pequeño, pero dentro del cual todas las piezas son igual de importantes. La primera pieza que yo les quiero mencionar respecto de la necesidad de contar con una idoneidad, es decir, una autorización que otorga el Estado panameño para que usted realice una actividad, es la siguiente. 1. Los abogados formamos parte de un colectivo profesional. Es decir, la necesidad de que existan códigos de ética profesional responden a dos elementos. El primero, que exista un colectivo profesional, entendiéndose por profesión la actividad que requiere un conocimiento técnico, una preparación profesional dedicada, especializada, de alto nivel, pero que al mismo tiempo, por una parte, representa que tiene una trascendencia social. Y esa trascendencia social es lo que hace luego necesario de que se establezcan una serie de principios y normas de buena conducta para que la actuación de cada una de esas personas que se dedican a esa profesión en particular, en este caso la de abogado, cumpla con un cometido. ¿Y el cometido cuál es? Ser auxiliares y colaboradores de la justicia. Es decir, cuando ustedes reciban su idoneidad, y ojalá recuerden estas palabras, no crean que ustedes están recibiendo una dádiva, no crean que ustedes están siendo agasajados, no, ustedes tienen un privilegio y ustedes tienen una obligación con cada una de las personas que viven en este país en función de que han recibido esa idoneidad. ¿Y por qué lo digo? Porque la idoneidad se otorga en interés público, para beneficiar al público, independientemente de que usted se convierta en un abogado tan exitoso, de que sea un abogado multimillonario. Eso está bien, fantástico, yo lo terminaré aplaudiendo, pero usted nunca debe olvidar de que el abogado debe cumplir con una función social. Se le otorga esa idoneidad en interés público. ¿Y por qué se otorga esa idoneidad en interés público? Yo le voy a decir por qué. Porque como les decía, los abogados son auxiliares y colaboradores de la justicia. Y con su trabajo contribuyen al bienestar social, entendiéndose que la justicia es un bien y un servicio público. Si a mí me preguntan, yo diría que es el principal servicio. Porque usted puede tener todos los bienes materiales, todo el reconocimiento social, todo lo que usted quiera pensar. Pero si usted, como ciudadano, no tiene derecho a acceder a la justicia, a exitar la jurisdicción, a solicitar el reconocimiento de un derecho, a la tutela judicial efectiva, usted no tiene
siente prácticamente como un niño desvalido. Usted puede tener todos los servicios públicos que quiera, pero si no tiene justicia, usted tiene un problema muy grande. Y eso usted multiplíquelo por millones de personas que son la colectividad, la sociedad. Volviendo al punto entonces, la necesidad de otorgar una idoneidad a los abogados responde a que cuando el licenciado en Derecho egresa de una facultad de Derecho, se presume que tiene dos cosas. Uno, conocimientos técnicos, habilidades para desempeñar una profesión, en este caso la abogacía. Pero también se presume que usted tiene solvencia moral para realizar precisamente esa actividad. Profesor, disculpe la interrupción. Aquí tenemos 3 preguntas. No sé si prefiere que proceda a leérselas ya o esperamos un momentito. Hágalas, sí, compártalas Ok. conmigo, por favor. Bueno, tenemos 4 preguntas. Bueno, ya Una por una, por favor. están Una por mandando una. más, sí. La primera tenemos por parte de Héctor Bravo, quien dice, ¿cómo relacionamos o dividimos la ética con la integridad? Es una relación género-especie, es decir, cuando empecemos a describir todo lo que son los principios rectores de la ética de la abogacía, vamos a encontrar que un componente muy importante de la ética es el actuar íntegro del abogado. ¿Por qué lo digo? Porque en la abogacía debemos partir de una premisa. El abogado, y así lo establece tanto la ley de la abogacía, la ley 9 de 1984, como el Código de Ética Profesional, se advierte que el abogado es un profesional que debe actuar con sobriedad, es un abogado que debe actuar con rectitud y es un profesional que debe actuar con integridad. Y esa integridad es como una luz que va en muchas direcciones. Yo debo actuar con integridad respecto de mi cliente. Yo tengo que ser leal y honesto con mis relaciones con mis clientes. Pero yo no puedo darme el lujo de decir que soy íntegro en mi relación con el cliente, pero no soy íntegro en mi relación con los colegas, o que no soy íntegro en mis relaciones con la contraparte, o que no soy vertical e íntegro en mis relaciones con el juez o con el Ministerio Público. ¿Sí me explico? Todo forma parte de un concepto, de un rompecabezas que genera entonces un concepto mucho más amplio que es el actuar de forma ética. Ahí es donde la integridad es un componente del actuar ético. Hay muchos más elementos relacionados con el actuar éticamente, pero en definitiva, la integridad es un componente de los más importantes. ¿Y qué significa ser íntegro? Hacer lo que, no solamente lo que me ordena la ley, sino lo que es correcto, de forma tal de que independientemente del valor agregado que pueda representar mi actuación profesional desde el punto de vista pecuniario, es decir, de mis honorarios, yo me pueda ir a la cama y dormir a pierna suelta, porque sé que cumplí con mi obligación de forma competente, de forma diligente y de forma honesta. Eso es la integridad en el contexto más amplio de la ética profesional. Muy bien, gracias, profe. Ok, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo usted considera que está el nivel de ética en el abogado panameño? ¿Considera usted que en Panamá hacen falta instrumentos éticos que hagan que de manera vinculante el abogado lo deba seguir? Importante la pregunta y me voy a quedar con una frase que dijo, de manera vinculante. Y aquí es fundamental que podamos hacer esta especificación. Sí, ustedes alguna vez habrán escuchado de una frase que dice la sanción moral. La sanción moral es como el Se congeló la imagen, el sonido no se escucha.
Como que el profesor perdió la señal. Sí, pareciera. Bueno, pero ha sido muy interesante, ¿no? Y lo bueno es que un viernes por la noche vamos a aprovechar, comentar aquí que como decana me siento muy satisfecha de esta actividad porque 95, bueno, restándonos nosotros 6, 89 participantes, estudiantes, espero la mayoría sean estudiantes, un viernes por la noche, bueno, qué mejor forma de pasar una cuarentena de pandemia, ¿no? Así que, pues muy interesante y hay un montón de preguntas todavía, ¿no? Esperemos que el profesor se pueda volver a conectar. Yo quisiera abundar sobre el tema, puedo aprovechar este espacio para abundar solamente para mientras el profesor regresa, que es importante en la integridad recordar que el que es íntegro hace las cosas cuando lo ven igual que cuando no lo están viendo. Entonces, una persona íntegra, porque me gustó el joven que hizo la pregunta si esto se puede separar o se puede vincular, y realmente la persona íntegra es aquella que no necesita que alguien lo esté como fiscalizando o chequeando para poder hacer lo correcto, aquel que no necesita que una norma le diga que no se debe aprovechar del más débil, por ejemplo, que debe tener un profundo respeto por la verdad, entre otras cosas. Eso pues no debería estar en ninguna norma. Una persona íntegra pues va a hacer lo mismo cuando lo ven que cuando no lo están viendo. ¿Ya lograron localizar al profesor? Sí, ya se está volviendo a conectar el profesor. Ok. Una interesante pregunta allí de Yasmín Ruiz. Vamos a esperar que el profesor porque pues habla de ese derecho de la defensa, ¿no? Y va a estar interesante escuchar al profesor que tiene que contestar él respecto a la pregunta del estudiante, de la estudiante Yasmín Ruiz. Bueno, aprovechando que todavía no se ha conectado el profesor, me gustaría también mencionar que luego de esta capacitación se le va a estar haciendo llegar a cada uno de los participantes una certificación de participación de esta capacitación, la cual está respaldada también por el decanato de la Facultad de Derecho y por la Asociación de Estudiantes, que podrán incluir ya sea en su hoja de vida o donde ustedes consideren como resultado pues de esta capacitación sobre la ética profesional de los abogados. Sobre esta jornada, sí, porque pues para que realmente te acumule puntuación como una capacitación necesitaríamos más horas, ¿no? Así que bueno, esta puede ser la primera de muchas que podemos tener en temas éticos para que finalmente cuando reciban su diploma, al final de la carrera, el diploma de ética y moral que entrega la facultad, tenga un total de horas acumuladas en materias éticas. Podríamos comprometernos ustedes conmigo y yo con ustedes a que tengamos sobre el tema ético jornadas como esta, pues una vez al mes o por lo menos en cada cuatrimestre podamos tener una para que realmente acumule una cantidad de horas que represente una capacitación ética como tal para la cantidad de horas que deben acumular en el tema, ¿no? No sé si mientras el profesor logra resolver su problema técnico, pudiéramos hablar de esa pregunta y sin, por supuesto, con todo el respeto que se merece el profesor, tan pronto él entra, yo me callo. Pero me gustaría que la viéramos porque es una pregunta interesante para la formación de los abogados porque tiene varios derechos importantes en conflicto. La pregunta, ¿me permiten que la lea? Sí, claro, adelante. Yasmín Ruiz nos pregunta, además que da las buenas noches, que ella cree que para muchos abogados el dinero está por encima de la ética. Ella hace pues ese planteamiento inicial. Entonces viene su pregunta.
¿Dónde queda la ética y la moral cuando se aceptan casos donde se sabe que toca abogar por un asesino? ¿Le podemos llamar a eso justicia? Y la justicia, me encantaría conversar respecto a esto para decirles que la justicia es darle a cada uno lo que corresponde, desde la antigua Roma, ¿no? O sea, que estamos hablando del principio fundamental. Y si eso es así, y uno de los derechos que hay fundamentales también reconocidos en la Carta, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el derecho a la defensa. Entonces, lo que hay que evitar, y lo que bien plantea la ética, es que el abogado no tiene que ser confundido nunca con su cliente, en el sentido que la actuación suya no sea tan criminal como la de su defendido. Pero todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa que se pueda pagar o que pueda obtener. Y en ese sentido, ejercer el derecho a la defensa, que es un derecho humano, ¿verdad? Porque él se va a enfrentar, la persona se va a enfrentar a un tribunal, no implica que usted tenga que mentir. Lo que usted tiene rápidamente es que identificar si ese cliente es digno de usted o no. Porque un asesino que por ejemplo, no le confiesa a su propio abogado que de verdad cometió el crimen, entonces no está siendo siquiera honesto con quien va a asumir su defensa. Entonces ahí es donde usted tiene que decidir si esa causa la toma o no. Y es allí donde viene realmente la ética del abogado. ¿Qué casos usted va a escoger? ¿Va a escoger cualquier caso solamente porque le paguen? ¿O usted va a tener un estándar ético que le dice, bueno, mi cliente sí mató, pero hay que ver primero si fue legítima defensa o es un homicidio, pues, si es criminal, si es un acto doloso? Y usted entonces analiza, bueno, yo puedo con esto, realmente yo soy capaz de una defensa como esta, pero lo que yo quiero pedirle a mi cliente es que yo por mi ética, yo no voy a ir a mentir a un tribunal. Lo que yo le voy a conseguir a usted es la mejor condena que le pueda conseguir dentro de su condena. Pero yo pensaría que un buen abogado va a instar a su cliente a una confesión, a un arrepentimiento, a buscar las herramientas que da la defensa, que da el derecho para poder ir ante la justicia y apelar a que le hagan justicia sin olvidar que ha cometido un crimen y amerita una sanción. Pero es muy interesante porque es cierto, hay muchos abogados que después que le pongan dinero por delante van olvidando la ética y cualquier causa les parece bueno. Y está bien, usted se está educando, se está formando para eso, para defender, pero también tiene su derecho, a usted nadie le puede obligar a tomar causas con las que usted no se sienta bien éticamente. O sea, dentro de tu ética, a ver, yo, por ejemplo, yo puedo decidir, yo nunca voy a defender causas de narcotráfico, por ejemplo, pero sí podría, por ejemplo, escoger defender a un joven o a una joven o a una persona que tiene drogodependencia y que lo encontraron con un carrizo para consumo personal, que yo puedo demostrar que tiene esa dependencia, que necesita rehabilitación y ayuda. Bueno, eso a lo mejor yo sí entraría a atenderlo. Y así usted siempre se va a tener que preguntar ante cada caso, éticamente, cómo usted se siente. Si esa causa es una causa que usted quiere defender. Así que es interesante y es un debate que se tiene que hacer cada abogado, es un debate interno que tiene que tener cada abogado, si usted va a agarrar cualquier tipo de causa solo por el dinero o usted va a defender aquellas causas donde siente que su integridad no está comprometida. Y que también el abogado tiene derecho a no ser señalado por la causa que defiende, ¿verdad? Pero es de verdad que es interesante el tema. Yo pensaría que un abogado correcto siempre va a escoger sus causas bien, no solamente por el dinero o por un cliente que le pague bien. Así es, decana. Definitivamente, como usted dijo, es un tema muy interesante y también controversial. Bueno, al parecer el profesor Darío Sandoval está teniendo problemas de conexión. No sé si le parece, mientras tanto, responder las preguntas más generales que encontramos aquí mientras el profesor se conecta. Y bueno, para no dejar las preguntas. Sí, mira, aquí Cielo Bright nos pregunta que qué le recomienda a las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho para desarrollar ese accionar ético en todo lo que hagan como estudiantes y como profesionales. Bueno, principalmente es tener siempre la autoestima alta, porque un abogado que sabe cuánto vale, en el sentido de que sabe de su conocimiento y su formación, no se presta para cualquier cosa. Mantener estándares éticos es que aunque usted trabaje en una firma y usted sea solo un asociado, o usted sea un pasante, o usted esté en el nivel más bajo de la organización, usted
tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Y usted nunca debe quedarse en un trabajo donde lo van a utilizar solamente por su conocimiento o su nombre, una vez que usted tenga idoneidad, para mantener limpia la cara de aquel que quiere lavarse la cara y usar su nombre para que firme documentos, etc. Yo la recomendación que les doy a los jóvenes es que el dinero no lo es todo. Sí es cierto que es necesario para labrarse una vida cómoda, tener una vida cómoda para todo el mundo puede ser un anhelo de prosperidad, pero esa no puede ser la meta en sí misma. El fin en sí mismo no puede ser acumular riqueza. Y ahora ustedes que van a tener que ejercer en un mundo virtual, que tengan la ética de saber que a través de las plataformas también se puede copiar y plagiar muchísimo. Entonces, que sean éticos, lo que yo les recomiendo es mejor que lo que usted diga no sea tan rimbombante, pero que sea obra suya, a que usted esté plagiando y copiando lo que otro dijo y pegue aquí y haga allá para ser escritos muy aplaudidos y muy rimbombantes, pero no es suyo. Y realmente uno se labra el nombre desde que está estudiando. Lo que le digo a esta generación nueva, ustedes van a tener retos distintos, el mundo está cambiando, el mundo ya cambió. Y tenemos retos importantes que enfrentar. Y ustedes son una generación que apuesta por la verdad. Y yo esperaría que sea así, que no quieren gobiernos corruptos, gobiernos de ningún tipo, ni gobierno estudiantil, ni gobierno académico, ni gobierno del Estado. No quieren eso, quieren organizaciones transparentes, quieren mucha transparencia, quieren la verdad, pero todo eso que ustedes piden para que se les den, ustedes también deben darlo. Deben ser íntegros, deben ser éticos, deben ser correctos. Y eso se practica desde la época estudiantil, ¿cómo? Con la puntualidad, con la responsabilidad, con la dedicación, con el compromiso, con la participación, con el trabajo en equipo, diciendo la verdad, no buscando siempre una excusa para salirse con la suya. Todos aquellos, uy, perdón, profesor, usted ya está aquí y yo estaba nada más como cuando hacen estos conciertos, invitan a un tremendo rockstar y entonces rellenan allí con un baterista que está novato. Yo estaba haciéndole nada más ese relleno. Es suyo el auditorio. Tiene el micrófono apagado. Sigo aquí llenando el bache como en los conciertos, ¿no? O en las peleas estas de titulares y que después meten a estos amateurs ahí a rellenar. Todo esto lo tienen que ustedes formar desde la época estudiantil, desde ahora, porque el día de mañana, cuando se encuentran con los colegas que estuvieron con ustedes en las aulas de clase, dicen, ah, fulanita, ¿esa la nombraron de qué? Sí, ya nada más que se la pasaba copiándose. Ya está aquí, profesor. Bueno, usted perdone, yo estaba de relleno nada más. Gracias, señora decana. Y agradezco mucho su intervención muy oportuna porque acá dificultades técnicas me habían interrumpido la señal. Les comentaba en respuesta a la pregunta que se me había hecho, es difícil responder con certeza a esa pregunta de si yo siento que se viola o no viola en una cantidad importante la ética profesional, porque es difícil llevar una estadística. Luego está el tema de que hay algunas formas que podríamos adoptar a manera de modificación al código de ética y a la ley de la abogacía para poder asegurarnos de que más faltas a la ética sean sancionables. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, que es el organismo facultado para realizar la labor de investigación, ojo, solamente investigación, no sanción, investigación de las faltas a la ética, no puede actuar de oficio, solamente puede actuar producto de que alguna parte interesada presente una denuncia formal ante el Tribunal de Honor
o que algún funcionario del Ministerio Público o del órgano judicial o de la administración presente, que tiene algún conocimiento de alguna falta de la ética, presente la denuncia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a los miembros del Tribunal de Honor ven en el noticiero de ahora mismo, de las 6 de la tarde, que un abogado está revelando información sobre un proceso de un cliente, lo cual implicaría una falta a la ética al principio llamado publicidad de sus actuaciones, ¿qué puede hacer el Tribunal de Honor ante esa flagrante violación a la ética? Nada. Tendría entonces que una persona interesada presentar la denuncia formal ante el Tribunal de Honor para que se inicie el proceso sancionador. Esa es una de las deficiencias que tiene nuestro proceso, y que yo estoy seguro de que más temprano que tarde se va a subsanar, porque por ahí es donde se genera la mayor impunidad, por aquellas conductas que sabemos que son violatorias de la ley desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes éticos, pero que al mismo tiempo el Tribunal de Honor, como organismo facultado para iniciar la investigación, está legalmente hablando atado de manos. Muy bien, profesor. Bueno, aquí también tenemos más preguntas. Tenemos la pregunta de Stephanie Carrera, que dice, ¿existe la doble moral en la ética del abogado en nuestra jurisdicción? Existe la doble moral. Hombre, lo que ocurre es que la mayoría de las veces en las que se sanciona una falta a la ética es porque en efecto ha habido una doble moral. Luego, si queremos ver de forma genérica o de forma popular conductas que nosotros podríamos considerar como de doble moral en el día a día de las actuaciones de los abogados, habría que reconocer que también, porque por ejemplo, y esto es hablando de doble moral, les voy a dar el ejemplo, existe una tendencia social a extender el dedo acusador por el fenómeno de la mora judicial. Y cuando uno acusa de que existe mora judicial, la tendencia es de echarle todas las culpas a la Administración de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. Pero resulta que gran parte de los culpables de que exista mora judicial no son los funcionarios, somos los propios abogados que cuando estamos representando una causa, cuando estamos patrocinando judicialmente una causa, entonces nos dedicamos a interponer recursos, interponer excepciones, interponer todo tipo de recusación, interponer todo tipo de actuación judicial tendiente no a que se determine la verdad desde el punto de vista procesal, sino a dilatar el proceso. Y un proceso que se dilata de forma artificial o de forma de mala fe, al final no termina viéndose favorecido el que en efecto tiene el derecho, sino el que tiene más resistencia desde el punto de vista presupuestario. Y eso es, a todas luces, una doble moral, solamente por dar un ejemplo. Es un ejemplo muy específico. Bien, muchísimas gracias, profesor. Dice Elsa Sánchez, quiero saber si es íntegro o ético que un abogado dilate el proceso con interponer varios recursos y a la vez con incapacidades a la hora de una audiencia. Aquí lo que se debe tener claro es el concepto del abuso del derecho. Los ciudadanos tienen derecho a ejercitar la jurisdicción, a la tutela judicial efectiva, al contradictorio, a ser escuchados, a ser debidamente representados y defendidos. Todo eso son derechos constitucionales, legales y procesales. Donde luego se excede ese derecho es donde habría que analizarlo caso por caso, donde se hace un ejercicio de mala fe de las herramientas procesales que nos otorga la ley con una intención que va más allá de obtener un resultado en firme de ese proceso. Por tanto, habría que hacer un análisis caso por caso para poder llegar a una conclusión de ese tipo, pero la idea se tiene clara, la idea es no abusar del derecho dentro del marco de un contencioso. Ok, bueno, tenemos dos preguntas relacionadas con el Colegio Nacional de Abogados.
La primera que tenemos dice, cumple el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados con su rol en su totalidad. Y la otra que va ligada dice que cómo el CNA puede darle mayor valor o vinculación al código de ética. Bien, yo les voy a hacer autocrítica. Yo fui miembro del Tribunal de Honor durante varios años y lo que tengo que reconocer es que el Tribunal de Honor trabaja con escasos medios. Prácticamente con las uñas trabaja el Tribunal de Honor. No se tienen los suficientes medios desde el punto de vista logístico. Habría que dotar al Tribunal de Honor de más herramientas, de más presupuesto para cumplir con su cometido. Hay que tener en cuenta lo siguiente, y esto es algo que, desde el punto de vista, yo soy gremialista por los 4 costados. Eso el que me conoce lo sabe. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde junio de 1994, seguramente ninguno de ustedes había nacido, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a través del cual se dictaminó que no era obligatorio, a efectos de obtener la idoneidad profesional, el formar parte del Colegio Nacional de Abogados. Eso le ha restado mucha beligerancia, mucha presencia, mucho protagonismo al colegio. Ahora, hay que distinguir 2 cosas. Hay quien puede pensar, bueno, está bien, como yo soy libre de no inscribirme en el colegio, pues no me inscribo. Y como no me inscribo, por tanto, las normas del Código de Ética no me aplican. Falso, error. ¿Y por qué no? Porque resulta que la ley 9 de 1984, que a su vez fue reformada en el 93, ordena, que es una ley de aplicación general, ordena que toda falta a la ética cometida por un abogado en la República de Panamá sea investigada por el Tribunal de Honor de la Abogacía. Ustedes en la ley podrán encontrar que se denomina Tribunal de Honor de la Abogacía, Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. Es lo mismo. Es decir, que nunca ustedes incurran en el error grave de pensar de que porque un abogado no forma parte del colegio, entonces puede ir como con patente de corso porque no le aplicarían las normas del Código de Ética. Pues sí, resulta que sí le aplican. Y no solamente eso, está el tema también de que el punto de partida del proceso disciplinario en la investigación es el Tribunal de Honor. Pero una vez que se han surtido las etapas de investigación y el Tribunal de Honor considera que existen méritos para el llamamiento a juicio de ese abogado, entonces remite el expediente a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el mismo ente que le otorgó a ese abogado su idoneidad es aquel que, si determina que existe una falta a la ética, le puede sancionar. Y ya llegados a este punto es importante que conozcamos las consecuencias jurídicas. Yo les hablaba un momento de que esto no es una sanción moral y punto. Hay consecuencias jurídicas para el incumplimiento de los deberes éticos. Voy a hablarles de menor a mayor. La sanción más leve es una amonestación privada. Sigue en gravedad una amonestación pública. Luego le sigue una suspensión de la idoneidad por un término no menor de 1 mes y no mayor de 1 año para los infractores primarios. Y la sanción más grave, la sanción más grave es hasta 2 años de suspensión de la idoneidad. Y ahora, llegados a esos 2 años, no crean ustedes que de forma automática usted queda rehabilitado para continuar ejerciendo. No. Usted tiene que presentar pruebas fehacientes de que usted está moralmente rehabilitado para reincorporarse a la actividad profesional. A tal punto de que una vez que usted es sancionado, a manera de publicidad, lo que hace la Sala Cuarta es que uno, hace publicar esa sanción en la Gaceta Oficial. 2, lo pone en conocimiento del Colegio Nacional de Abogados. Lo pone en conocimiento del Ministerio Público. Lo pone en conocimiento del Poder Judicial. Es decir, que usted queda prácticamente como un paria. Usted queda como un paria ante la abogacía panameña, producto de que no veló por el cumplimiento de alguno de sus deberes.
Bueno, profesor, aprovechando que estamos hablando de la idoneidad, tenemos un par de preguntas aquí un poco interesantes. Una de ellas dice que si es necesario renovar la idoneidad profesional, así como se renueva la licencia de conducir. Es interesante. La respuesta es no. No. Una vez que usted recibe su idoneidad, la idoneidad no tiene fecha de caducidad. Que tenga fecha de caducidad dependerá exclusivamente del abogado. Precisamente por los casos que les había mencionado en que se vea relacionado o sancionado por una falta a la ética, lo cual interrumpiría su derecho a continuar con el ejercicio de la abogacía. ¿Qué críticas puedo hacer yo a esa realidad? Varias. En primer lugar, que ejercer la abogacía no solamente implica comparecer mediante un poder ante una autoridad judicial, ante el Ministerio Público o ante una autoridad administrativa. También puede implicar atender consultas verbales, atender consultas por escrito, redactar actas de sociedades anónimas o de fundaciones, minutas, redactar contratos. Todo eso forma parte de ejercer la abogacía y es un poquito complicado supervisar que una persona que a la cual se le ha suspendido su idoneidad profesional no esté realizando de forma solapada el ejercicio de la actividad a través de alguna de esas actividades que ya mencioné que no trascienden al público o no son de conocimiento público. La otra cosa que les iba a mencionar respecto de deficiencias es que, miren, en el año 2015 hubo una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, respaldada por el Colegio Nacional de Abogados, de modificar la ley de la abogacía a efectos de incorporar lo que se conoce en otras jurisdicciones como el examen de barra o el examen de suficiencia profesional. ¿Qué revuelo generó todo esto? Y curiosamente, la universidad que más se opuso fue mi alma mater. Yo me gradué en la Universidad de Panamá y esa fue la que más se opuso. No la USMA, no las universidades, algunas universidades privadas, no, fue la primera universidad de este país la que más se opuso. ¿Y en qué consistían esas reformas? Sobre todo en el tema aparte del examen de barra, que era para los recién graduados en Derecho, para los que no éramos recién graduados, es decir, para los abogados en ejercicio, a efectos de mantener vigente la idoneidad, era necesario aportar pruebas de que se habían realizado o participado en actividades de capacitación continua. ¿Bien? Y de esta forma justificar que se habían actualizado conocimientos técnicos y actualizados conocimientos éticos. Y eso se debía aprobar cada 4 años. Esa fue una de las reformas que lo que ocurre es que se enarboló la bandera de que no queremos examen de barra, y no se vio de una forma integral todo lo que incluía la reforma a la ley de la abogacía y que también incluía la posibilidad de que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados pudiese investigar faltas a la ética de oficio. Entonces, esa es una de las reformas que se puede incluir, independientemente del tema del examen de barra, que es obvio el más conflictivo, es la necesidad de que los abogados podamos demostrar ante la autoridad que hemos venido capacitándonos continuamente, porque usted lo sabe mejor que nadie, el derecho evoluciona y nosotros necesitamos mantenernos actualizados en el conocimiento técnico y en el conocimiento ético. Pero no, en respuesta a la pregunta, no hay que renovar la idoneidad. Ok, profe. Bueno, tenemos la pregunta de Luis Castillo que dice, buenas noches ante todo, tomando en cuenta que lo del bien y el mal suele ser parcialmente subjetivo y poco hablado dentro de la sociedad. Mi pregunta es, ¿considera usted que el bien y el mal debería ser mejor estipulado dentro de una sociedad? Y de ser así, ¿de qué forma lo haría? Miren, precisamente una de las formas en las que se establecen, recuerden lo siguiente, y eso lo comentaba al inicio de mi intervención. La sociedad, a manera de ejercicio de actividades, se van esas actividades agrupando a manera de gremios o de grupos de profesionales. Tenemos a los médicos, tenemos a los abogados, tenemos
tenemos a los psicólogos, tenemos a los odontólogos, tenemos a los periodistas, tenemos a los contadores, y a manera de hacer más correcta la actuación de cada uno de esos grupos de profesionales, es que surge la necesidad de crear códigos de ética. ¿Y qué contempla un código de ética? ¿O qué es un código de ética? No es más que un conjunto sistematizado de normas, de regulaciones, de principios que regulan la actividad de un colectivo en particular, pero la regulan para algo. Establecen normas de conducta moral o normas morales de conducta que buscan un propósito en particular. ¿Y cuál es el propósito en particular? En el caso muy específico de los abogados, que la actividad del abogado tienda a, efectivamente, a colaborar con la justicia, pero colaborar con la justicia de la manera correcta. Es decir, evitar ese principio que ya tiene siglos de que el fin justifica los medios. Pues no, pues resulta que no, porque si yo cada vez que voy a hacer algo, sobre pretexto de que el fin es el correcto, los medios son los incorrectos, el mensaje que estoy dando a la sociedad es el equivocado. Y es ahí donde el abogado tiene que ser muy juicioso en determinar cuál es la actuación correcta para llegar a un fin determinado. Y es precisamente esa una de las formas que se utilizan para distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente existen infinidad de instituciones sociales que no son los códigos de ética, pero que buscan precisamente encauzar en beneficio de la colectividad las actuaciones de los particulares. Bien, hace un rato comentamos un poco sobre una pregunta muy interesante que realizó alguien llamada Jasmine Ruiz, por lo que igual nos gustaría saber su opinión al respecto. Dice, creo que para muchos abogados el dinero va por encima de la ética. ¿Dónde queda la ética y la moral cuando se aceptan casos donde se sabe que me toca abogar por un asesino? ¿Le podemos llamar a eso justicia? Me gusta la pregunta, me gusta. Es profunda. Y por tanto merece una respuesta igual de profunda. Miren, debemos tener claro un concepto. La abogacía es una profesión liberal. Así está reconocido por la Constitución y por la ley. Si usted escucha eso, de repente no le suena gran cosa, pero dice mucho. ¿Qué implica ejercer una profesión liberal? Y en el caso específico de nosotros, de los abogados, yo le voy a decir que sí. Que el abogado es libre, por eso se dice liberal, es libre de ejercer la defensa, la representación, patrocinio judicial de un determinado o unos determinados clientes, siéndose personas naturales o personas jurídicas. Ahora, así como es libre de aceptar, representar ante las autoridades a una determinada persona, también es libre de no representar. Está en el abogado decidir si lo representa o no. Obvio, para llegar al punto de que ya se proceda a representarlo, antes de eso hay que conocer al cliente, porque resulta que los abogados, cuando yo estudiaba Derecho, que no fue hace mucho, pero fue hace 20 y pico de años, todas estas disposiciones que ustedes ya conocen, de conozca a su cliente, prevenir el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, la señora decana de esto sabe mucho más que yo, esas disposiciones no existían. Lo único que existía era una disposición relacionada con las sociedades anónimas. Ahora resulta que un montón de actividades propias de la abogacía implican conocer al cliente. Y no solo conocer al cliente, también tenemos la obligación de, y ese es otro de los elementos, principios rectores del Código de Ética, es saber hacerle una propuesta de honorarios al cliente. Parece mentira, pero resulta que una cantidad importante de abogados en este país, una vez que egresan de la facultad, no saben cómo hacer una cotización. Imagínense que usted ahora va a la tienda. Bueno, ahora no, imposible. Olvidémonos de que estamos en entorno de pandemia. Usted va al supermercado
y usted encuentra un montón de productos. Y cuando va a la caja, no tiene precio. Y le pregunta a la cajera, y la cajera le dice, no sé cuánto cuesta. Y llama al encargado, al gerente, y el encargado le dice, tampoco sé cuánto cuesta. Nadie sabe cuánto cuesta. Existe la oferta de un producto, pero no se sabe cuánto cuesta el producto. Pues resulta que nosotros no ofrecemos productos, nosotros ofrecemos un intangible, que es un servicio intelectual. Pero para ofrecer ese servicio, nosotros tenemos la obligación de saber que existe una tarifa de honorarios profesionales mínimos de la abogacía. Yo no pretendo que ningún abogado se sepa de memoria la tarifa de honorarios profesionales, eso es imposible. Pero ante la duda, la tarifa, que está en el sitio web del Colegio Nacional de Abogados, y ahí veo los honorarios mínimos para cada servicio, algunos muy genéricos, otros muy específicos. Unos dicen según convenio. Digo, en la falta de la ética, ¿en qué consistiría? En ofrecer el servicio a un precio menor del que establece la tarifa, lo cual implicaría que estoy haciendo un ejercicio de competencia desleal respecto de mis colegas abogados. Pero todo esto lo digo por lo siguiente. Muchas veces, una de las principales quejas que se interponían ante el Tribunal de Honor cuando yo formaba parte, y seguramente se siguen interponiendo, es que se señalaba que el abogado, objeto de la queja, estaba cobrando de más o no estaba siendo lo suficientemente transparente en cuanto a los gastos que estaba generando el proceso. Con esto lo que quiero decir es que desde el inicio de la relación, el abogado tiene que ser contundente y específico respecto de qué es honorario y qué es gasto. Y en la medida en que va evolucionando el proceso, rendir oportunamente cuentas sobre los gastos que se van generando y el concepto específicamente de ese gasto. Si yo establezco en una factura gastos, así, loco, gastos, y pongo una cifra, por supuesto que el cliente va a decir, tú me estás estafando. ¿Ese gasto en qué consiste? Es un gasto de registro público, es un gasto de notaría, es un gasto de una tarifa que hay que pagar. Dime en qué consiste este gasto y así todos tenemos, el cliente puede dar un consentimiento informado de todo lo que está ocurriendo en la relación. Pero volviendo a la pregunta, como la abogacía es una profesión no solo independiente, sino una profesión liberal, una vez que el abogado acepta el patrocinio de una causa, el deber de ese abogado es poner toda su capacidad, todo su conocimiento, todo su talento, para que por los medios lícitos contemplados en la ley, poder representar y defender los derechos de su cliente. Y ese cliente incluye personas que están siendo objeto de investigación, personas de las cuales hay indicios de que han cometido delitos, personas que están siendo señaladas injustificadamente, incluye todo. ¿Correcto? Es decir, siempre teniendo en cuenta que toda persona tiene derecho a la defensa técnica, tanto en procesos civiles como en procesos administrativos, como en arbitrajes, como en procesos penales, como en procesos tributarios. Todo. Donde se incurre en falta de la ética es cuando usted se convierte en partícipe de las actividades criminales de terceros. Eso ya es otra cosa. Yo espero que con esto por lo menos se haya dado una respuesta a la inquietud muy interesante de la señorita. Profesor, aprovechando que estábamos hablando sobre el hilo que existe entre el cliente y el abogado, ¿existe algún registro público al que se pueda acceder para conocer si un abogado ha sido investigado o sancionado por faltas a la ética? Existe una forma de saberlo, tanto como público, sí, hay acceso público a esa información, pero digamos que podría ser, se debería acceder a esa información de forma más fácil. Ejemplo. Usted, señorita Laura, ¿verdad? Laura, quiere saber si Darío Sandoval es abogado. En primer lugar, si es abogado, porque él se promociona por todas partes como abogado. Digo esto porque ofrecer servicios
como abogado. Sin ser abogado es un delito. Es un delito sancionado con 2 a 5 años de cárcel. Si usted quiere saber si Darío Sandoval es abogado, y no solamente eso, si Darío Sandoval ha sido investigado o sancionado por alguna falta a la ética, usted puede dirigirse al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados a que le emitan una certificación sobre el historial de Darío Sandoval. Es decir, la información no es reservada, la información no es confidencial, precisamente en interés público. Las personas necesitan o tienen derecho a saber qué abogados han sido sancionados y qué abogados no. Claro. Bien, pasamos a la pregunta de Paul Santamaría, quien dice: buenas noches, profesor Darío Sandoval. ¿Usted cree que la falta de ética por parte del abogado recae en que muchos abogados sienten que les falta algunas herramientas o seguridades para ejercer su profesión? Buena pregunta, muy buena, porque miren, cuando ustedes reciban su unidad, mejor lo hago así, porque es un documento vertical, eso les autoriza, como les decía, a ejercer la profesión de abogado en todo el territorio de la República de Panamá y en todas, ante cualquier escenario, ante cualquier jurisdicción o ante cualquier negocio jurídico. Ese es el mejor concepto, ante cualquier negocio jurídico. Naturalmente, uno va ganando seguridad en la medida en que gana experiencia. Eso es normal. Esa sensación de que ustedes van a tener, ojo, mucha de esa seguridad se gana siendo pasantes. Yo interpreto que muchos de ustedes han sido pasantes ya, son pasantes ahora, o terminarán siendo pasantes antes de graduarse. Se gana mucho en seguridad en el conocimiento de las causas de los procesos cuando se es pasante. Pero aunque ustedes no hayan sido pasantes ni un solo día durante su época de estudiantes y terminen con un título de abogado en sus manos, pues resulta que ustedes son idóneos para representar causas ante el Estado panameño o entre particulares. Y esa idoneidad que implica el deber que van a tener cada uno de ustedes en ejercicio de esa libertad de representar particulares, de prepararse, de preparar el proceso, de preparar la diligencia, de prepararse, de estudiar, porque obviamente no es lo mismo una persona que por primera vez presenta una casación que un abogado que se ha dedicado los últimos 20 años a elaborar e interponer casaciones. Pero hay que empezar por la primera. Y la primera es la que más miedo da. Y digo casación porque puede haber dicho cualquier otra cosa. Pero eso no debe representar un obstáculo para el abogado. Porque el deber del abogado, como les decía hace un momento, consiste en ser competente y en ser diligente. Son como dos caras de una misma moneda. La competencia, ¿en qué consiste? En que usted debe prepararse antes, durante y después, de forma continua, sobre determinados fenómenos que pueden resultar de que se pongan en su conocimiento o que requieran su asesoría. Un ejemplo, yo no soy laboralista, yo no soy especialista en derecho al trabajo, pero si hoy yo recibo una consulta sobre algún aspecto de derecho de trabajo, ya sea por parte de una empresa o de un trabajador, Dios sabe que voy a dar una respuesta técnica a esa consulta. Por muchas razones. Una, porque cuando alguien le toca la puerta como un potencial cliente, eso es una bendición. Porque no sé si ustedes saben que hay más de 25.000 abogados en este país. ¿Y por qué me la tocaron a mí si se la pudieron haber tocado a uno de los 25.000? Todo genera la posibilidad de crecer. Pero uno no crece adivinando, uno crece preparándose. Y la preparación es una tarea como la limpieza de una casa, nunca acaba. Esa es la competencia. Y por otro lado está la diligencia. ¿Y en qué consiste la diligencia? En ser acucioso. Si se trata de un proceso, conocer los términos, interponer los escritos dentro del término, informar adecuadamente al cliente, sobre todo al inicio del proceso, si es un contencioso, si es un litigio, informarle al cliente sobre las posibilidades de que su causa se vea favorecida al final del proceso. Cosa que no es lo mismo que garantizar el resultado del proceso. Es otra de las faltas a la ética en las que los abogados incurren.
Si hay algo que yo les ruego que eviten, es que garanticen el resultado de un proceso. Porque si uno como abogado tiene capacidad de garantizar el resultado, entonces no es un proceso, es un amaño. Yo no puedo conocer de antemano el resultado de un proceso. Lo que yo sí puedo asegurarle al cliente es que voy a poner todo mi empeño, todo mi talento y toda mi dedicación para defender su causa. Eso es otra cosa, muy distinta. Y si el cliente le dice, oiga, ¿usted conoce al juez? Se lo van a preguntar, señores. Se lo van a preguntar. Más temprano que tarde se lo van a preguntar. Yo les recomiendo que den una respuesta categórica informando de que usted conoce la ley y que usted es un profesional y que va a defender su causa de una forma vertical y técnica, porque si accedieron a usted es para un servicio técnico. Hombre, conocer usted en el ejercicio de su profesión, usted va a conocer de todo: abogados, jueces, personeros, fiscales, magistrados, de todo. Pero eso no tiene nada que ver con representar la causa, donde usted se meta en el terreno pantanoso de responder, sí, yo conozco al juez. Ya hay problema. Ya hay problema porque hay que saber ponerse en los zapatos del cliente. El cliente, sobre todo cuando estamos hablando de procesos litigiosos, llega con una situación de incertidumbre y lo que necesita es seguridad. Pero usted le debe dar la seguridad de que va a poner su empeño en el proceso, no una falsa seguridad de que tiene garantizado el resultado del proceso, porque en todo caso esto se trata de una obligación de medios, no de resultados. Si tenemos clara esa diferencia. Si alguien me pide a mí ser, por ejemplo, constituir una fundación de interés privado y ser el agente residente, yo le cotizo, paga mis honorarios, esa es una obligación de resultado. Yo tengo que constituir la fundación, inscribirla, entregarle toda la documentación pertinente al cliente y de forma oportuna. Mal haría yo si le cobro al cliente y resulta que me le pierdo al cliente. Me quedé con su plata. Esa es otra de las quejas que hay ante el Tribunal de Honor. Luego vienen los clientes y dicen ante el tribunal: el abogado se quedó con mi plata y no me da la cara. No hay cosa más bochornosa que se diga que un abogado se le esconde a un cliente o no le da la cara al cliente. Porque una de las obligaciones del abogado desde el punto de vista ético es informar oportunamente al cliente del estado de su trámite, rendirle cuentas al cliente. Créanme, los abogados damos todo tipo de noticias: excelentes, muy buenas, regulares, malas y pésimas. Pero hay que darlas todas en la medida en que se vayan presentando. Oportunamente. El cliente advierte cuando el abogado lo evade. El cliente advierte cuando el abogado está siendo poco transparente con el tema de los gastos. Y todo eso genera entonces insatisfacción y sobre todo un mal nombre. Que un solo abogado haga eso produce en el cliente una imagen negativa de todos los abogados. ¿Y qué problema es? ¿Qué problema es? Porque sabemos que esa es una de las grandes deficiencias que hay, que el abogado y nuestra profesión sufre un gran descrédito ante la población en general. Bien, profesor, para ir finalizando, tenemos una última pregunta de Cielo Wright, quien dice: ¿qué le recomienda a las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho para desarrollar ese accionar ético en todo lo que hagamos como estudiantes y como profesionales del derecho? Que se acuerden que ellos no nacieron solos. Recuerden que ustedes no nacieron de la nada. Ustedes nacieron de un padre y de una madre. Ustedes su nombre y su apellido no lo compraron. Ustedes lo heredaron. Esto se lo digo a todos los estudiantes que, por ejemplo, cuando sustentan su tesis, cuando aprueban su examen oral de graduación. Ese momento es importante en la vida de un estudiante. Y usualmente está la familia allí, están sus amistades, es un momento de orgullo. Pero no puede ser de que ustedes se sientan orgullosos en ese momento y quieran compartir ese momento de felicidad con sus padres, y resulta que avanzando en el camino del ejercicio de la abogacía, por arte de magia se olvidan de que tienen padre y madre.
ustedes tienen que pensar de que su nombre, ustedes son los principales embajadores de su apellido. Y cada cosa que ustedes hacen como profesionales, esto es independiente de que se conviertan en socios principales de una gran firma de abogados o que sean abogados independientes y su despacho sean usted y usted mismo. El principio es igual. Ustedes deben actuar de forma tal de que sus padres, su familia, su universidad de la cual son egresados, sus compañeros, sus condiscípulos, su país se sienta orgulloso de ustedes. Y que la cama, duerman cómodamente. Yo duermo a pierna suelta. Yo duermo a pierna suelta. De eso sí le doy fe. ¿Y cómo se hace eso? Hombre, trabajando con empeño y trabajando con... Esa es la mejor respuesta. Muchísimas gracias, profesor, por su respuesta. Bien, a continuación vamos a escuchar unas palabras para ir finalizando, unas palabras de agradecimiento por parte del presidente de la Asociación Estudiantil de la Facultad de Derecho de la USMA. Buenas noches, disculpen que no puedo poner la cámara, es que he tenido problemas con la cámara y se ve borroso, preferí poner una foto. Quiero agradecer primeramente al doctor Darío Sandoval por haber aceptado esta invitación para que pudiera dotar de estos conocimientos, de su experiencia, desde su trayectoria, en los diferentes puestos que ha ocupado, los reconocimientos que ha tenido en esta materia, y las capacitaciones que anteriormente ha dado en esta, para que brindara hoy a los estudiantes, tanto los estudiantes que están inscritos en la bolsa de pasantes que lleva la Comisión de Enlace con Instituciones Públicas, como otros estudiantes de la facultad. Incluso tenemos registros de estudiantes de otras universidades que el día de hoy nos acompañaron para que se capacitaran en este tema, que es un tema súper importante. Yo pienso que hoy en día carecemos de ética en muchas profesiones, y yo pienso que los abogados, como intermediarios entre una persona y otra, entre una persona y la autoridad, y siempre debemos perseguir la justicia, y para eso nosotros como abogados tenemos que tener esa ética necesaria, y yo pienso que la capacitación que usted ha dado hoy ha sido muy importante. Creo que debemos seguir alimentando de conocimientos al estudiante sobre este tema. Quiero agradecer también a la decana Ana Matilde Gómez, que siempre nos ha apoyado en todas nuestras actividades, y en este difícil momento de pandemia aún más, siempre estaba atenta de todas las actividades. Creo que no ha faltado a ninguna actividad, siempre nos acompaña en cada una de ellas y nos da su apoyo en todo momento. Igual quiero agradecer a la Comisión de Enlace con Instituciones Públicas, a su coordinador José Barrios, a la excelente moderadora que hemos tenido el día de hoy, Laura, excelente trabajo, y finalmente a cada uno de ustedes que se conectaron, más de 100 estudiantes el día de hoy a esta capacitación, un viernes en la noche, diciéndole a la universidad, diciéndole al país que estos temas son importantes para nosotros como futuros abogados. Y voy a cerrar diciendo algo que siempre digo como presidente de la Asociación de Estudiantes, y es que el estudiante de Derecho de la USMA es un líder y un ciudadano comprometido con su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Mejor no lo pudiste decir. Muchísimas gracias, profesor Darío, por su tiempo, por su dedicación y su claridad. Para finalizar, la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados extiende su agradecimiento con todo el público presente, con la decana Ana Matilde Gómez y, como dije anteriormente, con usted, doctor Sandoval. Así que sin más, damos con esto fin a la capacitación de manera exitosa y gratificante para todos. Profesor, si tiene unas últimas palabras que dar, adelante. Nada, encantado. Yo feliz de poder contribuir, compartir conocimientos y cualquier otra actividad que vayan a realizar a futuro. Les digo, los temas de ética nos podemos quedar aquí toda la noche hablando de esto, pero no es la idea. Cualquier otro tema que sea de mi especialidad, cuenten conmigo. Yo cuando era estudiante, cada cosa que me olía a capacitación, a seminarios, a cursos, yo estaba allí. Yo estaba allí porque yo sabía que me ayudaba a crecer. Ustedes están justamente en ese momento de la vida en que todo es oportunidades, todo es ilusión y todo es ambición.
ambición en el mejor sentido de la palabra. Recuerden eso. Que cuenten conmigo para cualquier iniciativa que vayan a desarrollar, y nuevamente agradecer a la señora decana su dedicación y su contribución. No escuché su contribución porque estuve unos 5 minutos ausente, pero seguramente fue muy valiosa para todos los estudiantes, tanto de la UCMA como aquellos que no son de nuestra universidad. Gracias a usted, profesor. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos que tengan muy buenas noches. Buenas noches a todos. Felicitaciones, lo hicieron muy bien. Muchas gracias, decana. Hasta Muchas luego. gracias. Cuídense. Bien, bien organizado, y la moderadora muy bien también. Gracias, muchas gracias. Y díganle a Javier Núñez que eso se llama publicidad engañosa. Que lo queremos ver en vivo y a todo color. No nos haga trampa y no nos esté poniendo fotos. Si no, yo voy a poner una mía de hace 5 años. Chao. Chao, profesora. Chao, hasta luego.